Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo está el mundo? Espero de todo corazón los mejores deseos para que estén de lo mejor posible. Siempre pasando alguna cosa porque estamos vivos, la vida es movimiento, la vida son frustraciones, la vida son muchas veces éxitos, la vida es muchas veces fracasos, decepciones, es todo parte de la vida. Todo parte. Pero estando lo mejor posible, reconociendo que la realidad es así, eh, ya es mucho, es mucho. Gente, vamos al tema principal sin editorial y sin preámbulos. Solo decirles que mi nombre es Samuel Eduardo y este canal Los Liberados les está invitando a reflexionar, a pensar, a eh, quizás compartir esta reflexión tratando de entender a este sujeto, Samuel Eduardo, y también pensar y ver en lo que aporta, ¿no? Desde, como siempre decimos acá, desde diferentes fuentes que uno se informa, pero también se forma. Y que también en una búsqueda personal de investigación, como siempre digo, para algún nuevo que esté en el canal quizás, eh, buscar y hurgar en la historia en general, y buscar también en lo que es la filosofía, lo que es la literatura, buscar cómo nacen las cosas. Y en esa búsqueda nos encontramos con que hay muchas cosas que se tienen como reales, se imponen como realidades que no lo son, que no existen como tal. Un ejemplo, el tema que vamos a hablar ahora. El tema que vamos a hablar ahora es el de el crédito en algunas expresiones, ¿no?, que tiene la gente en común en muchísimos lugares, no en todos, pero en muchísimos lugares, la gente tiene esta expresión y en muchas de estas expresiones que son parecidas, el crédito que le dan a Dios en tanto y cuanto podamos entender, primero que nada, que es el Dios formado desde la cultura, desde el 2000, desde hace 2000 y pico de años para acá, el después de Cristo que le llaman, y también tiene otro nombre que ahora en este momento se me escapa, pero bueno, no quiero tampoco quedarme con eso. Me quedo en deuda con ustedes. Sé que tiene otro nombre, el antes y después de la era común, creo que le llaman también. A eso era lo que iba. Entonces, en la era común, ese Dios es el Dios que te presentan en Latinoamérica, Norteamérica y algunos otros lugares que ha llegado a esta cultura, por supuesto. Esta cultura, esta forma de cultura,
cuanto con la cultura ha llegado esta forma de Dios que te presentan y que se les presenta a la gente. Ejemplo, ¿qué Dios es? Es un Dios que parte de la literatura entre judaica, de lo que es el principio del Pentateuco y lo que son los primeros libros que tomaron, y también de una Biblia llamada Biblia que armaron, la Santa Palabra de Dios y la Santa Biblia que le llaman. Entonces tomaron ciertos libros y también no tanto libros, sino más bien tipo cartas, así como eran los pequeños libros de los profetas menores y los profetas mayores, son que se les llaman libros, pero en realidad no son libros, son un conjunto de relatos que podrían llamarse cartas en muchos casos por ser tan cortos. Pero bueno, pongámosle que son libros y pongámosle también que en eso armaron el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento de la misma forma, con unas cuantas cartas de un supuesto apóstol Pablo que no se sabe bien si existió o no existió, si es una creación o no, como también lo repito. Pero a este Dios te presentan en el Nuevo Testamento de una forma. Y en el Antiguo Testamento, cuando empezás a estudiar y profundizar algo, te encontrás con que parece que fuera otro Dios. Bueno, y eso es un comentario al margen que hago para que ustedes vean el Dios que se les presenta. Es el Dios que estamos hablando que se le presenta a la gente. De una forma o de otra, es el Dios que se conoce, que se le da lugar en estas partes de la humanidad y de las sociedades latinoamericanas, españolas, sí, en parte de Europa están también, como no, con este tipo de cultura en Alemania, en fin. En otras partes no, en otras partes el Dios es otra cosa, siempre en base a la literatura antigua, relatos antiguos, delirios muchas veces antiguos, que se registraron de alguna forma, se escribieron, dicho por vaya a saber quién, y muchas veces se han tomado y se han copiado esas cosas, como el relato del diluvio en la Biblia, por ejemplo, es un relato que viene históricamente de otras culturas. Si no me acuerdo, si no son de los sumerios, anda ahí, de uno de los reyes de los sumerios. Pero, si mal no recuerdo yo, en cuanto al dato, pero esto es cierto, esto está comprobado, que la historia fue así. O sea, como también está comprobado que lo más probable, dicho por antropólogos y gente que estudia y sabe, que el Éxodo, como en algunos otros videos lo he dicho, es un relato, es una creación literaria, es un relato como para enseñar y sacar enseñanzas. Y los datos que están allí son como para de relleno y de sacar enseñanzas para lo que era el pueblo, la sociedad en ese momento. Por cierto, a esta altura muy antigua. Bueno, pero en otras culturas el Dios es otro. Según esa literatura, no me quiero ir por las ramas, el Dios es otro. En cuanto a las religiones occidentales de China, la India, Pakistán, Uzbekistán y todas esas zonas de África también, que también en Asia,
también en África, en el continente africano. Según la cultura, es también como van naciendo esas culturas, van naciendo esas manifestaciones de esos dioses, cosas que no, o sea, existen de una forma literaria, de una forma cultural, si se puede decir. No existe en persona, no existe como ustedes y yo, que me están viendo en este momento, existimos. No existen de esa manera. Existen en el mito, existen en la forma de aplicar una enseñanza o querer aplicar una enseñanza a diferentes pueblos, regiones, gente de diferentes lugares, hablando de regiones, ¿no? Para conquistar o para también impresionar, porque esto se explaya por muchas cosas, no es solamente a nivel de lo religioso. Muchas veces para crearse una imagen, muchos reyes se iban al mito, se iban a la leyenda y agregaban cosas que nunca fueron. En la historia esto siempre pasó, no es nada de sorprenderse. El tema, gente, que basados en ese preámbulo que hago del tema que vamos a estar tocando y estamos tocando ahora, es decirles, aclararle que ese Dios que a nosotros nos llegó esa información en algún momento en nuestra historia o nos va a llegar, en sí veamos el origen de cómo nos llega y de dónde nos llega. Nos llegan de personas que creen fervientemente y fanáticamente, creen en un relato que a ellos se les inculcó y se les predicó, a veces casi desde el nacimiento, y otras veces no. Otras veces es de estar 20, 15 años en una congregación, en una iglesia, en un grupo de personas. Y estas personas vienen y te comparten esa idea, esa ideología de ese Dios. Y que tiene estas cualidades, que es así, que es asá, y que por supuesto te piden el 10% o más. En el caso de las ofrendas son más. La ofrenda es la primicia de todo lo que tú logres. Y eso incluye muchísimas cosas. Bueno, según la ideología de lo que se predica en la Biblia. Bueno, acá, salvo ese preámbulo que hago para que todos nos entendamos de qué Dios y qué Dios estamos hablando. Vamos a hablar de ese tipo de Dios, el crédito que se le da a ese Dios, que no existe. Repito, no existe como tú y yo existimos. ¿Sí? Eso ya está comprobado. O sea, cualquiera de nosotros lo puede comprobar. Cualquiera. Sea creyente o no, eso no importa. Yo, en lo personal, fui creyente mucho tiempo. No me quiero explayar en ese tema. Pero muchísimas veces busqué comprobar, siendo creyente, y me decepcioné tras decepción y tras decepciones de no comprobar nada. Y muchísimas cosas que se relacionan con darle crédito a ese Dios. Desde los creyentes y no creyentes. Desde los que lo conocen, supuestamente, entre comillas, ¿no? Que lo conocen, y los que no lo conocen. Bueno, entonces, partiendo de esa base, de ese conocimiento de a qué Dios nos referimos, quiero dejar claro que
voy a hablar de ideas, ideologías que se comparten y como he compartido ya, eh, de todo esto a nivel religioso. Pero el crédito que se le da a Dios en cuanto a cómo no va a ser un buen día si Dios quiere. ¡Pah! Fíjense hasta dónde llega muchas veces, siendo creyente o no, no importa. Si Dios quiere, te va a salir bien ese trabajo. Si Dios quiere, te va a ir bien en ese viaje. Si Dios quiere, te va a ir bien en ese estudio. Que Dios te ayude. Y así, o sea, escuchamos frases sueltas de la gente en común en cualquier territorio, a veces de Latinoamérica. Si Dios quiere, va a ser un buen día. Bien. Si Dios quiere, esa persona se va a sanar. Vamos a estar rogando a Dios, orando, rezando, como fuera que se expresen, pidiéndole a Dios tal cosa o vamos a estar pidiéndole para que se sane esa persona o te salga ese trabajo, te salga ese estudio. El crédito que se le está dando a Dios como una persona que existiera es fenomenal. Es fenomenal. Es algo bien de cuento imaginario. O sea, de algo que cualquiera imagina y, y se da cuenta razonando. El tema es que las personas no se ponen a razonar. En cuanto a que te vaya bien, si Dios quiere te va a ir bien. O sea, te meten a Dios o te meten la suerte o te metan lo que te metan. Depende de cada persona. Pero en este caso nos concentramos en el crédito que se le da a Dios. Dios como tal, como persona, no existe, tampoco existe en espíritu. Como mucha gente dice, no, pero Dios es un espíritu. No, es un invento llamado espíritu. Es un invento que viene desde la literatura, que está llamado espíritu. Como los ángeles, por ejemplo. Como los demonios, que le llaman, son espíritus, pero no existen. O sea, se le llama de alguna forma en la literatura, en el cuento, en la leyenda, porque se tienen que expresar de alguna forma por lo que se quiera expresar. Y se le quiera, por supuesto, dar color a lo que se quiera compartir. Ahora, esos demonios, esos ángeles, en algún momento, como está manifestado en la literatura, ustedes pueden leerlo, pueden buscarlo, pueden ver el color que se les da al relato. Cualquiera de nosotros puede, más allá del cine, vamos a entendernos, esto no es comprobar las cosas porque lo vi en el cine o en un video. No, no, esto hay que comprobarlo en la vida diaria. Esto hay que comprobarlo en la vida diaria de cada uno en su lugar. Sin que personas a tu alrededor sepan de tu investigación, de lo que tú estás dispuesto a comprobar. Porque ¿qué pasa? Hay personas que muchas veces en tu entorno se pueden confabular de alguna forma para hacerte creer de que en tu casa se mueven los muebles, yo qué sé. Hay manifestaciones de ruidos extraños, de gritos, hay de todo. Ahora, siempre está
de intermediario el hombre. Y si no es con una filmación, es con un video, y si no es con... Se le da mucho color a esto porque vende mucho también, como siempre digo también. Bueno, pero la cuestión es el crédito ese que se le da a Dios, como Dios. Ay, sí, mijito, si Dios quiere. Dígame usted, por favor. ¿Y si Dios no lo quiere? Ah, no, no. Si Dios no lo quiere, no. Si Dios no lo quiere, no va a salir. Gente, este video va a ser corto, porque yo ya dije todo lo que tenía que decir. Más allá de que voy a decir una cosa más, creo que se entiende perfectamente a lo que voy. Se muere una persona y todos los creyentes, bueno, habrá sido de Dios. Y sí, porque estuvimos orando, estuvimos pidiéndole a Dios que se curara, Dios le recuperara, le ayudara. Tenía 93 años, 95 años la persona. Gente, vamos a ser razonables. Tenía 95 años, 93 años, estaba en un hospital sacando un porcentaje de lo que pasa generalmente, uno se puede agarrar un análisis y sacar una encuesta. ¿Qué es lo que pasa en los hospitales con gente de esta edad? Se van, fallecen, desaparecen, se van. ¿Por qué? Porque hay complicaciones a cierta edad que no se pueden solucionar. Por más que los médicos den esperanzas y también le den la vuelta y por supuesto hagan su esfuerzo y también su negocio en ese esfuerzo de mantenerlo unos días más y así te cobran un poco más y todo lo demás. Gente, hay cosas que ya se sabe de que no tienen vuelta atrás y no tienen solución por el deterioro humano mismo de la persona a esa edad. Y la gente se aferra a la gente. Eso es parte de la cultura, eso es parte de las personas. La gente se aferra a la esperanza de que, ay, si viviera un año más. Pero gente, cuando se están por ir una persona y que ya tiene sus años, ya se va o sea, uno puede contar con eso de que se va de alguna forma siempre. Puede contar con eso que se va en cualquier momento porque es así, es lo natural. Es lo natural que nos enseña la vida, la biografía, muchas materias de estudio. Enseñan y rodean esa enseñanza siempre. Esto se termina. La vida de cada persona, de cada individuo se termina. Tiene un principio y tiene un final. Y con el principio ya tiene marcado el final en el sentido no de números, ni de años, ni de días, ni de nada. Yo estoy hablando de que tiene marcado como que tiene una sentencia. Sea el día que sea, no importa. No importa. Pero sí importa entender esto de que el absurdo que hay y que la gente no se da cuenta y no razona y parece que le costará un montón más cuando son tan fanáticos y creyentes, de que no podemos estar dándole a Dios los créditos que le damos y se los sacamos cuando no nos conviene. O sea, igual que los pastores, muchísimos ministros y misteriosos ministros de Dios en todo el Evangelio y todo lo demás que se llame, como se llame, las iglesias como se llamen, evangelista o no, hay una tendencia a relacionar cosas con la voluntad de Dios y muchas veces no será de Dios, no será la voluntad de Dios. Entonces, gente, ¿qué estamos diciendo con eso?
te están diciendo que si sale algo y ya sale algo a favor tuyo y positivo y lo que fuera, porque se dio así, porque vos lo estás buscando, porque también tú te forzaste, estudiaste y se dio. Ah, bueno, pero Dios estuvo contigo. Ese es el crédito que yo te digo que le dan a Dios. Cuando en realidad Dios no estuvo contigo. Ese Dios te lo quieren meter a prepo de una forma o de otra. Dios no estuvo contigo. El que estuvo contigo fue tu esfuerzo, tu voluntad y tus horas de entrenamiento de estudiar según para lo que te haya salido lo que te haya salido. No, no sé si soy claro con lo que digo. Espero serlo. Muchas veces se escudan. Estos ministros, pastores, lo que fueran, se escudan. Personas, por supuesto, muchísimas personas se escudan, creyentes, se escudan. Ah, no, pero ¿será que no fue de Dios, que no era la voluntad de Dios? ¿De qué Dios me estás hablando? De ese Dios que vos creés que te han inculcado. Porque ese Dios se los han inculcado a las personas. Bueno, decime, a ver. No te salió justamente, perdiste ese último examen porque no era de Dios. O no habrás estudiado, te dice. O no te habrás estudiado lo suficiente. No te habrás esforzado lo suficiente. Te esforzaste lo suficiente y no lo... no será de Dios. ¿Cómo se come eso? Parece una expresión así, al barrer, de paso. Pero no es así. Para muchas personas no es así. Bueno, ese Dios de ilusión, ese Dios creado de las ilusiones de muchos antiguos, te lo quieren hacer una realidad. Tras esos dichos, tras esos hechos que muchas veces las personas van copiando de otras personas que les van enseñando y aparte de eso de los libros que relatan estas cosas. O sea, de lo que relatan, digamos, las enseñanzas de que lo que es la voluntad de Dios o de lo que son otras enseñanzas más. Hay muchas enseñanzas que son muy buenas, son muy loables y reconocidas, de que en los seres humanos nos viene muy bien saber eso y aplicarlo. Pero otras como esta, no, se ve que no fue la voluntad de Dios. Por eso te fue como te fue. ¿Y eso cómo se come? ¿Eso cómo se entiende? ¿Eso cómo lo analizamos cuando venimos a la realidad? En la realidad y lo analizamos que no existe tal cosa. O sea, no es que yo lo diga, lo dice la misma realidad. No, hay cosas que se dan por diferentes circunstancias, diferentes formas que se van dando según las circunstancias, las situaciones que está viviendo la persona y lo que busca esa persona. Y muchas veces te puede decir que busca aquello, pero en realidad lo que quiere es ir por aquello porque está podrida de estar acá en esto. Pero en realidad quiere otra cosa, o otra cosa. Pero lo que quiere salir primero que nada es de esto. Entonces, ¿qué te va a decir? Y así con diferentes circunstancias que la gente vive, la gente muchas veces tiene la circunstancia que le toca vivir, que tiene un hijo joven que se está muriendo o está grave por un accidente o por... Entonces, ¿a qué recurren? Al crédito.
al crédito de, bueno, lo último que se pierde es la esperanza y la fe. Te meten esa en un momento fatal como viven los familiares cercanos de esa persona, en un momento fatal como lo están viendo, enseguida esa persona que puede pensar nada, porque no está pensando, está queriendo y deseando que ese joven accidentado o enfermo se recupere. ¿Por qué? Porque lo quieren con ellos. Lo queremos, dirán ellos, lo queremos con nosotros que esté bien, como estaba, como es el ser humano en sus vivencias día tras día. Bueno, pero si es que no está de que se quede y que le haya pasado eso, punto. Lo vamos a extrañar, lo vamos a lamentar. Siendo padre es mucho peor, siendo madre es mucho peor del lamento y el luto que se tiene que pasar, que se tiene que vivir. Cuando pasan estas tragedias, que pasan accidentalmente, siniestramente, porque son siniestros de tránsito, siniestros de aviación. Y eso tiene, pero no hay nada mágico, no hay nada invisible, no hay nada que sea como una mano, como la mano de Dios moviendo los hilos y tratando de arreglar las cosas de una forma misteriosa. Si se salva porque estaba para salvar, de una forma o de otra se dieron las circunstancias químicas, biológicas en su cuerpo que lo ayudaron también a los médicos a tener intervenir y todo lo demás con esa persona y esperando el tiempo propicio, adecuado, se salvó. Muy bien, no fue ningún Dios, como tampoco es ningún Dios que te lo quitó de las manos. Mucha gente que hoy en día, es un tema delicado, hoy en día quizás está viendo este video y se está acordando de que perdió familiares, seres queridos y hasta perdió hijos, si es una mujer, si es un hombre también, perdió hijos y sin nacer o recién nacidos, de casos que me constan, cercanos que me constan, de que es un momento amargo, tristísimo, que se le da al ser humano en sus vivencias. En su vivencia, en lo general, se le da al ser humano eso, pasar esos momentos. Y que es muy respetable. Pero ahí no hay nadie, no hay ningún Dios que te lo quitó. No hay ningún Dios que, 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 que muchas veces se la agarran con Dios. Le dan un crédito a Dios. Pero se la agarran con Dios porque Dios se olvidó de mí. Pero Dios nunca se acordó de vos porque Dios no existe como tal. Como te lo imaginás, porque generalmente hay algo que interviene acá, que es la imaginación de cada uno de nosotros que aportamos a eso que se nos enseña, desde chico, más grande o grande ya. En nuestro imaginario se nos va diciendo y se nos va contando esa historia, ese cuento, como empieza todo. Gente, y nosotros, pensémoslo, nosotros, nuestro imaginario, va aportando y ayudando también a eso. Y ahí está nuestra entrega, porque somos muy volubles. Ya yo soy menos voluble, pero en un tiempo, fui muy voluble. Fui muy necio, ignorante. Ahora soy ignorante, pero no tanto. Algunas cosas conozco, entonces puedo decir soy menos ignorante. Pero siempre vamos a ignorar y vamos a ser ignorantes. Eso no es problema. El tema es ser ingenuo. Entonces en un tiempo fui un creyente ingenuo,
que se comían todo lo que le decían y alguna cosa investigaba, pero dentro de los límites que ellos, los de cualquier religión, te ponen. Entonces vos investigás y siempre estás rodeando un círculo, no te vayas a ir de ese círculo. Bueno, gente, pero es delicado porque, ¿qué pasa? Acá muchas veces tenemos esa, yo diría, falta de, no sé, falta de recursos intelectuales. De decir de que, pero sí, porque Dios me lo quitó. Yo no creo más en Dios porque Dios me lo quitó. Dios me quitó a mi marido, Dios me quitó a mi hijo. Es una actitud la cual está basada en la nada. Está basada en la nada. ¿Por qué? Porque Dios no te quitó nada. Dios no te puede quitar nada. Porque ese Dios no existe como tal. O sea, lo único que existe es en el imaginario. De lo que se le va metiendo a la gente, de lo que la gente también va creyendo con este método de fe, un invento, que tiene que ver con la aceptación de lo que tú aceptas como Dios. Entonces, como fe es igual a aceptación, ellos te van inculcando, te van haciendo la cabeza para que de alguna forma se transforme en una realidad. Entonces, tú lo ves por todos lados, es maravilloso. Ves hermosos amaneceres, ves hermosos atardeceres, ves el huracán más grande que puedas ver, ves lo que veas y ya ves a Dios y la manifestación de Dios. Pero eso porque te lo han inculcado. Y viene por ahí la mano también por tu imaginación. Gente, termino acá. No me quería pasar mucho tiempo, ya van casi 40 minutos. Y para reflexionar, reflexiones para pensar el crédito que se le está dando a Dios cuando Dios no existe. El crédito que nosotros mismos estamos muchas veces dándole a las personas cuando existen. Ejemplo, tenemos un Luis Suárez, jugador de fútbol, que sabemos que existe. Luis Suárez es un buen jugador de fútbol y fue un buen jugador de fútbol desde sus comienzos. Pero después entró a brillar y más aún cuando lo entraron a comprar y a revender. Y entraron a hacer negocios con él. Bueno, con su persona. Lo vendieron para acá, lo vendieron para allá, lo vendieron para allá. Y él se fue cotizando con lo que jugaba al fútbol, un deporte, mucha exigencia. No es una gran ciencia lo que hay que hacer en el fútbol, pero sí hay que saber hacerlo. Pero no es una gran ciencia. Bueno, pero la cuestión es que no vamos a analizar eso, sino que vamos a pensar, bueno, Luis Suárez, que existió y existe, está en Estados Unidos viviendo, juega en el Inter de Estados Unidos, hace poco hizo un gol, no me acuerdo si hace más o menos 2 semanas o 3 para atrás, hizo uno de los últimos goles en su carrera, ¿no? Y él existe. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, pero a él le podemos dar el crédito. ¿Qué crédito le damos? Bueno, pero él existe. Él sabemos que va a llegar a lo que llegue, porque aparte de existir, existe también todo lo que hizo, todo lo que logró. Y todos los millones que tiene, igual que Messi. Igual que Cristiano Ronaldo, igual que tantos otros monstruos más de lo que es el ámbito del fútbol. O del deporte. Vamos a explayarnos por otros deportes más. No me quiero explayar mucho, pero vamos a pensar en otros deportes más. Bueno, sí, no nacieron para eso. Como un Valentino Rossi. Él nació y a los 3, 4 años ya le estaban regalando una moto chiquita.
Y aparte de eso, el padre era corredor de moto. Y fue influenciado de forma rotunda. Pero aparte de eso, le gustó siempre la moto. Y es como que era parte de él la moto. Y Valentino Rossi fue un grande del motociclismo. Bueno, pero a él, ¿qué crédito se le dio en ese momento? El crédito que él iba a poder. Creo que no llegó a ganar un campeonato número 10, pero creo que hasta el 9 llegó. Que creo que era si mal no recuerdo, era un límite que había marcado por alguien que ya había ganado 9 campeonatos del mundo, creo que había ganado el que ganó más en esa carrera, que por supuesto ya tiene un límite de edad, ¿no? Como los reflejos no son los mismos, como tampoco el cuerpo, de la agilidad, el reflejo, todo de la persona no son los mismos. Pero ¿qué crédito le vamos a dar? Y le vamos a dar el crédito que no le vamos a dar el crédito que hasta que se muera va a saber manejar una moto. Y claro que se lo damos. Pero claro, igual que Luis Suárez, no le vamos a decir a Luis Suárez o a Messi lo que es una pelota, lo que es una cancha de fútbol, lo que es el ambiente, lo que es todo el entorno de sus vidas. Porque ellos sí existen. Pero ¿qué le vamos a dar el crédito de que si Dios quiere? ¿Y quién es Dios? A eso es lo que yo voy con muchas veces darle crédito a algo que no existe. Pero lo que sí existe es la idea que te han y te quieren y te han querido meter y te han metido, a muchas personas se lo han metido. Y bueno, yo como yo digo, yo llegué a la conclusión de que lo que yo realmente viví fue de que era como un amigo imaginario. De eso es cuando yo era niño, otros niños tuvieron sus experiencias también, de tener ese amigo imaginario. Yo nunca tuve un amigo imaginario, pero sé que muchos niños lo tienen o lo tuvieron y lo cuentan después de grande, que sí tuvieron un amigo imaginario que se llamaba, tenían el nombre y todo, y la edad, y todo. Y bueno, muchas personas viven así, con un amigo imaginario, que es Dios. Y bueno, y hacen sus rutinas, como la religión que sea se los marca, y se los aconseja, pero no, gente, no, en realidad no existe. Bueno, capaz que una de esas suena muy fuerte decir esto, sí, capaz que suena muy fuerte, sí, capaz que sí. Sí, razonándolo, capaz que suena muy fuerte, pero depende de a quién se lo digas. Depende de la mentalidad. Depende de la mentalidad a quién se lo digas. Depende quién me oiga en el mundo y quién razone lo que estoy diciendo en el contexto que lo estoy diciendo. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, cuando nosotros nos enteramos de dónde viene todo esto, en un proceso personal que cada uno tiene que tomarse la molestia de investigar, de profundizar, de ver de dónde vienen las ideas, de dónde vienen los relatos. Ah, gente, ahí está la cosa. Es un proceso. Hay gente que le da el crédito a Dios y lo ve en cualquier cosa. Bueno, yo no estoy en contra de la gente. Que la gente haga lo que piensa que está bien o que crea, que crea conveniente para su vida. Pero el tema es que acá lo que discutimos y hablamos y decimos y mencionamos es, ¿eso es real? ¿Eso existe? ¿O es de las conductas de algunos grupos y algunas personas, algunos religiosos? Que cada uno, si lo quiere hacer, que lo haga, pero no me lo van a imponer a mí, no se lo van a imponer a nadie en ninguna parte del mundo, de que
es una realidad. Y ojo, no me quiero seguir explayando porque ya estaba terminando, pero cuando uno empieza a pensar en los documentales que hay hechos y creados por religiosos que te relacionan todo lo que hay en el universo, todo lo que hay en el universo, todo lo que hay en la naturaleza, te lo relacionan todo con que hay un Dios creador. Gente, ese Dios imaginario que es creador. Te lo relacionan todos porque, para justificar, porque lo tienen que justificar de una forma o de otra, tienen que estar atrás de esa justificación. Y hoy día más todavía porque, claro, el ser humano en sí, como humanidad, estamos más adelantados que mucho tiempo para atrás, ¿no? En la historia. Adelanto, digo, intelectual, adelanto de la ciencia en el sentido del saber, que eso es la ciencia, es el saber. Bueno, así estamos. No podemos darle el crédito a nada que no exista. Bueno, eso es lo que yo pienso. Gente, un abrazo, que sigan bien y fue un lujo compartir este video con ustedes de este subtítulo que podría decirle, este video que se va a llamar de alguna forma ¿crédito a quién? ¿A quién se le da crédito? Gente, nos vemos la próxima, que sigan ustedes bien. Gracias por estar ahí y bueno, si quieren mandar un comentario, si quieren suscribirse, si quieren mandar un like o un no like, si no les gustó el comentario, no les gustó lo que compartí, pero sí da para analizar. Eso estoy seguro que da para analizar, para el que quiera. Nadie está obligado acá, pero para el que quiera analizar lo que digo, tiene su sentido. Pero también no se queden con esto. Con este pequeño video no se queden con esto, porque esto lleva tiempo de entrega en el sentido personal, de investigar, de profundizar, de ver e interesarnos por lo que realmente es ese Dios que creemos, si es que creemos en ese Dios. Es bien sencillo, pero no es fácil. Para todos es un proceso. Nos estamos viendo, gente, hasta el próximo video. Gracias por estar en el canal. Chau, chau. Hasta la próxima. Gracias por todo.